yo hace tiempo no he subido iceberg, ¿sí? Pues les tengo hoy un nuevo iceberg que se llama el iceberg de la política. Comencemos. La historia comenzó con un robo entre mayo y junio del 2023. Una maleta con una alta suma de dinero desapareció de la casa de Laura Sarabia, una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro. Bueno, yo antes de aclarar, eh, yo no sé mucho de política, no me gusta mucho el tema, o sea, yo soy como, me toca, yo soy muy neutro, ¿sí? Entonces, como que si respondo algo erróneo, perdón, pues que yo no soy muy enterado de la política, ¿ok? En la búsqueda de la plata, su ex niñera, Marel Bismesa, fue sometida a un polígrafo y sus llamadas fueron interceptadas ilegalmente. Para los que no sepan qué es el polígrafo, es como un detector de mentiras. Prácticamente como que te mide la presión, o sea, como que si ven que el pulso se acelera, es que es mentira. Eso es lo que quiere decir polígrafo. La pelea estalló cuando Armando Benedetti, en ese momento embajador de Colombia en Venezuela y mano derecha del presidente, se sintió traicionado por Sarabia. En una serie de audios que se No, pues filtraron a la claro. prensa, Benedetti, furioso, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial. Mm, Se habla de supuestos 15.000 millones de pesos Uy, que habrían marica. entrado de forma no clara a la campaña de Petro del 2022. Hizo 100 reuniones en la campaña política. Que costó 15.000 millones, ¿verdad? Que toda la plata y tú lo sabes para que para que fuera a los hoteles para que se viera para acá todo demás. Sí, me entiende. Su papá ve que ya no me quiere, que me odia. Sí, otras cosas que de mí me puedo traer porque campaña y se lo país y lo otro. Así que no. Aunque Sarabia y Benedetti volvieron a sus cargos, la pelea dejó mal parada la imagen del gobierno. No, pues claro. Audio Ah, ya nos metieron Online es un anuncios. MMORPG no lineal en el que escribes tu propia. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó una conspiración para desestabilizarlo, liderada por su propio exministro Álvaro Leiva, un complot que involucra a políticos de Colombia y a congresistas republicanos en Estados Unidos, que buscaban beneficios económicos y nombramientos en el gobierno. La conspiración se basó en la difusión de audios que revelaban los planes de Leiva para orquestar un golpe de Estado y su supuesta colaboración con grupos criminales como el Clan del Golfo. O sea, con la guerrilla. Prácticamente con guerrilla. El objetivo era crear un gran acuerdo nacional que en realidad buscaba desestabilizar al país. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional. No, y lo peor de todo es que tienen los audios filtrados. O sea, ya tienen todo ahí filtrado. O sea, ni modo de negarlo. Vienen los del Clan del Golfo. Y lo más importante es que aquí han venido los del Clan del Golfo. Ay, no me jodía. El complot no tuvo éxito en tumbar a Petro. En septiembre del 2025, la Procuraduría ratificó su destitución e inhabilidad por 10 años debido al escándalo de los pasaportes. Aunque la Fiscalía aún investiga los audios de la conspiración, Leiva asegura que fueron grabados en una conversación íntima y que los fragmentos revelados están editados caprichosamente para hacerlos parecer un golpista. Ok. En 2020, el mundo se detuvo por la COVID-19, pero mientras el personal médico luchaba en primera La COVID-19. ¿Será el COVID? Ahuevado. línea, la emergencia nacional abría la puerta a una nueva y más cínica pandemia, la corrupción. Al amparo de contratación directa, la Contraloría y Procuraduría identificaron de inmediato sobrecostos escandalosos en kits de alimentos y bioseguridad. No, sí. O sea, cuando fue lo del COVID, fue bastante masivo porque no había papel higiénico, se llevan también el cloro, todos los productos de limpieza, o sea, había escasez. O sea, la gente quedó tan empeliculada como si fuera, no sé, como Guerra Mundial Z prácticamente. Antes no entraron a robar televisores. O sea, me parece que hubo algunos casos que sí, pero sí, o sea, en pandemia hubo tanto escasez de productos como también ciertos robos. Sí, o sea, había uno iba al de uno, al justo y bueno, que creo que en ese momento existía el éxito. No había ni mierda, uno era buscando. Y no, parecía Guerra Mundial Z, el apocalipsis. Total son 5.198 contratos bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas prácticas corruptas en el manejo de recursos públicos para asistir a la población más vulnerable en la cuarentena. Dice que secuestro de papel.
Según las pesquisas de las autoridades, son 4 gobernaciones y 3 alcaldías vinculadas. El dinero destinado a salvar vidas terminó enriqueciendo a empresas sin ninguna experiencia, incluso organizaciones de eventos contratadas para entregar los propios mercados. Vea, yo creo que una idea millonaria para la próxima pandemia, que ojalá no esté, voy a sacar mi propia marca de papel higiénico, listo, me tapo en plata ahí. En 2022, Colombia descubrió la red de corrupción conocida como Las Marionetas, liderada por el entonces senador Mario ¿Cómo así? Ese sí no me lo sé. Castaño. Desde el Congreso manipulaba las licitaciones para que sus empresas de bolsillo ganaran los proyectos. Aparte de sobornos, extorsionaba a la gente que buscaba trabajo, pidiéndoles dinero por un puesto público y comerciando con la desesperación de ellos. Ah, Los desgraciado. recursos destinados a la paz, el desarrollo rural y la mitigación de desastres en 10 departamentos se convirtieron en un botín personal. Esta organización habría permeado algunas entidades como el Ministerio del Deporte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y el SENA. Hasta el momento, la Fiscalía ha revisado más de 114 contratos, cuyo valor asciende a los 112.000 millones de pesos Uy, y ha dejado la marica. captura de por lo menos 30 personas. El ex senador Castaño aceptó los cargos y fue condenado a 15 años de prisión, una sentencia que no alcanzó a cumplir, porque en noviembre del 2023 murió de un infarto fulminante. Ah, por un infarto. ¿Saben yo qué iba a decir? Yo casi le embarro. Yo dije, no, pagó plata, listo, pagó con plata para salir libre antes. Casi lo digo, pero no, fue por un paro cardíaco. En su celda en la cárcel La Picota, Ah, pero su red de corrupción sigue siendo investigada. obvio. Decidimos incorporar 3 casos en un solo lugar del iceberg debido a que se originaron en la década de los 90. Empecemos con Dragacol. Fue un proyecto gigantesco con el fin de recuperar tierras en el río Magdalena. El Estado pagó más de 6.700 millones de pesos por mover miles de toneladas de tierra. Ah, El problema es huepucha. que una parte de ese trabajo simplemente nunca se hizo. El dueño de la contratista Dragacol y el exministro responsable terminaron debiendo 13.000 millones de pesos a la nación, dejando el río igual y el dinero en el bolsillo de unos pocos. Claro, tan Un sábado, bueno. por fuera de los horarios laborales del Ministerio de Transporte, Reginaldo Bray presentó la reclamación con la que Dragacol se ganó 18.000 millones de pesos en 1995. Foncolpuertos, por otro lado, se considera un robo de cientos de millones de pesos, destinados a las pensiones y las liquidaciones de miles de trabajadores portuarios en Buenaventura. Una red de abogados y funcionarios operaron como una empresa virtual para reliquidar pensiones falsas y quedarse con el dinero, haciendo que familias enteras se quedaran en la calle. No, claro, o sea, yo creo que muchas familias vieron eso como una forma de inversión, digo yo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, marica, bueno, perdón, ya dije la M palabra, ay, eh, uno dice, bueno, le voy a meter plata a esto, de pronto se me duplica, pero ¿qué pasa? Que si es una vaina ahí X, una pirámide, como lo llamen, pues uno dice, pues pucha, me tiré la plata, ahora, claro, queda uno en quiebra, literalmente en quiebra. Y viendo cómo el dinero de su vida laboral desaparecía. La Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra 5 personas, 3 de ellas de Buenaventura, quienes tendrán que responder por el delito de peculado y se profirió orden de captura en su contra. Por último, el caso de Chambacú, un terreno en el corazón de Cartagena que una red de funcionarios corruptos se las arreglaron para robar. Lo primero Hola, qué triste que en Colombia, todo lo que se habla de Colombia, si no es por estupefacientes, si no es por Escobar, no existe, o sea, prácticamente Colombia quedó de corrupto y va a quedar, yo creo, de corrupto toda la vida, porque aún así ya está muerto Pablo Escobar y siguen hablando de él. Uno va a Medellín y es el narcocomercio, venden la imagen de él, fotos de él, imágenes de él. Entonces uno dice, no, así nunca va a evolucionar nueva historia, prácticamente. utilizaron ilegalmente, lo vendieron a precios irrisorios, embolsándose hasta 26.000 Ah, metió Lucho gol. Bien. millones en el proceso, dejando 35 familias desalojadas,
para que los funcionarios se hicieran ricos. Hoy el Contralor General se Sí, fijó un ojalá. plazo de 2 meses para establecer si el ministro de Desarrollo Fernando Araújo y el actual embajador en Washington Luis Alberto Moreno incurrieron en conductas por fuera de la ley cuando compraron un proyecto urbanístico en Chambacú, Cartagena, después de haber intervenido en la venta del mismo como funcionarios públicos, tal como lo denunció el periódico El Espectador. La infantería otro se une a anuncio. las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online Ok, está interesante, nivel 2. Después de más de 50 años de guerra, millones de víctimas y un país al límite, Colombia intentó la paz. En 2016, el Estado colombiano y la guerrilla más antigua de América, las FARC, firmaron un acuerdo que prometía ponerle fin al conflicto. Las causas eran claras. La guerra no tenía un ganador. La guerrilla estaba debilitada militarmente y la sociedad colombiana, cansada de la violencia, exigía un cambio. El acuerdo firmado en La Habana se centró en temas clave como la reforma agraria, la reparación a las víctimas y la participación política de los guerrilleros. Ok. Pero el acuerdo de paz no fue bien recibido por todos. En un plebiscito, la gente decidió votar por el no. La polarización política se hizo más grande que nunca y el acuerdo tuvo que ser renegociado. El 2 de octubre de 2016, los colombianos le dijeron no en las urnas al acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las FARC. El triunfo de quienes se opusieron a lo pactado en La Habana, en una campaña previa liderada por el uribismo y cuyo objetivo fue hacer que la gente saliera a votar berraca, fue por un estrecho margen, 50,21% contra un 49,78% que dijeron sí. Aunque el acuerdo fue implementado, sus consecuencias han sido mixtas. Por un lado se logró la desmovilización de miles de combatientes y la entrega de sus armas, lo que trajo una reducción histórica de la violencia en muchas regiones. Sin embargo, la implementación ha sido parcial, lo que ha generado el resurgimiento de grupos criminales y la persistencia del conflicto en algunas zonas. Aún hoy, el país se enfrenta a un gran desafío: la muerte de excombatientes y líderes sociales. El acuerdo de paz que prometía una nueva era se convirtió en una historia compleja, con logros y tragedias que nos recuerdan que, en Colombia, la paz es un camino lleno de obstáculos y de incertidumbre. En 2004, el gobierno buscó aprobar una reforma constitucional crucial, la que permitiría la reelección presidencial del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La votación era muy apretada. Sí, o sea, yo creo que lastimosamente la política, pues voy a hablar desde el punto de Colombia, es corrupto prácticamente. O sea, uno para estar en la política y ganar la política prácticamente es ser corrupto prácticamente, porque digamos, vea, si me gano, ejemplo, a los guerrillos, listo, tengo el voto, pueda ganar, tengo que dar beneficio, pero todo es organizado. O sea, uno, listo, uno como ciudadano, uno tiene el derecho al voto, como se ha hecho. Pero uno dice, ejemplo, yo en mi cabeza me he dicho, venga, marica, uno para qué vota a veces si ya sabemos que eso va a estar arreglado. Sí, o sea, hay cosas que se ven tan arregladas que uno, ay no, uno votó para que gane igualmente este infeliz. Sí, o sea, lastimosamente la política también tiene su lado corruptivo o corrupto. Que la ley pasara, el gobierno necesitaba los votos de 2 congresistas que se habían negado a votar a favor, pero de repente cambiaron de opinión. 4 años después, en 2008, la verdad salió a la luz. Una de las congresistas, Yidis Medina, rompió el silencio. En una confesión que sacudió al país, reveló que a ella y a su compañero les habían ofrecido puestos y favores políticos. ¿Sí ven? Ahí está. O sea, ofrecen puestos, favores, plata. O sea, ahí está arreglado prácticamente. A cambio de su voto. Uribe me decía que hay que salvar la patria, vote la reelección, por favor, vamos a salvar la patria. La revelación desató una tormenta política y judicial. Varios exministros y altos funcionarios del gobierno de la época fueron investigados, condenados y enviados a prisión. Bien. La Corte Suprema sentenció a los responsables por el delito de cohecho, es decir, por comprar la voluntad de los congresistas. Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico. En 2009 se reveló que un programa creado para subsidiar a pequeños y medianos agricultores terminó beneficiando a la élite del país. Un sistema de distribución que, con la complicidad de funcionarios, desvió los recursos a grandes terratenientes adinerados y personajes con conexiones políticas.
La indignación fue tal que se convirtió en una tormenta política y judicial. El principal protagonista del escándalo fue el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien fue destituido, inhabilitado y finalmente condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Bien hecho. Es que toca, si uno va a votar por alguien o se va a meter por algo, cumpla lo que dijo. O sea, aún así que no tuvo la culpa, pero lo intentó, uno dice, bueno, perdonemos a este marica porque lo intentó, pero no. Entonces, ahí sí es difícil defenderlos prácticamente. Sacan su sentencia solos. Comienzo de la segunda administración de Álvaro Uribe fue lanzado por el Ministerio de Agricultura el programa Agroingreso Seguro, que fue presentado con este comercial como la redención de las familias campesinas. 700.000 pesos, 680.000, 8 millones de pesos, 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. Aunque algunos de los beneficiarios, como la ex reina de belleza Valery Domínguez, fueron absueltos, el caso de Agroingresos Seguros evidenció aún más la corrupción del país. ¿Sí ven? En 2021 se destapó el escándalo de Centros Poblados, un contrato por más de 1 billón de pesos para llevar internet a 7.000 escuelas rurales estaba plagado de irregularidades. Ese sí lo había escuchado. Ay, no estoy compartiendo, qué tonto. Ese sí lo había escuchado y yo nunca supe si se hizo lo de en los colegios. O sea, de pronto sí, de pronto no. Para asegurarse el contrato, el consorcio presentó garantías bancarias falsas. Sí me di cuenta. El fraude fue perfecto. Los corruptos se embolsaron un anticipo de 70.000 millones de pesos y los niños se quedaron sin internet. Ah, ahí me respondieron. No lo hicieron. Dijeron tanta basura que no lo hicieron. Ministra, esto queda grabado. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que... Me gusta. Yo aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo. Estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Las consecuencias fueron visibilizadas por los medios de comunicación y las redes sociales. La ministra de las TIC, Karen Abudinem, claro, o sea, le pegaron una funada que yo creo que le tocó sapearse ella misma, literal. Se vio obligada a renunciar y el país se sumió en una crisis política que ya tenía una crisis social en auge. A nivel judicial, el caso resultó en la condena de varios implicados y en una larga batalla legal para recuperar el dinero, sin éxito. Desgraciado. Odebrecht quería construir obras en Colombia y, para asegurarse de ganar, pagó sobornos millonarios a funcionarios de alto nivel. El proyecto estrella era la Ruta del Sol 2, una obra de infraestructura vital para el país, pero el camino para obtener el contrato estaba pavimentado con dinero ilegal. El escándalo fue una bomba. Reveló cómo la corrupción se había infiltrado en la cúpula del poder. Se destapó un sofisticado sistema de pagos ilegales que involucró intermediarios, políticos y empresarios. El caso Odebrecht salpicó a varios exponiendo una debilidad institucional aterradora. En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande del Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Eso. Políticos como el ex senador Otto Bula y el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fueron condenados. Nivel 3, señores. Estos alineadores invisibles pueden alinear tu sonrisa sin necesidad de usar brackets. Los moons. El escándalo de la UNGRD estalló por la malversación de 46.800 millones de pesos. El dinero destinado a llevar agua en La Guajira fue desviado por una red de corrupción que incluía a funcionarios de la entidad, a congresistas y a un contratista. Para justificar el robo, inflaron los precios de los camiones cisterna y pagaron sobornos. Tan bueno. La red de corrupción robó el dinero de los camiones y utilizó esos fondos para la financiación ilegal de campañas políticas. El caso que sacudió a la clase política del país ha dejado al descubierto las fallas sistémicas en los controles del Estado. La Fiscalía llegó a preacuerdos con el subdirector Snyder Pinilla y el exdirector Olmedo López, quienes aceptaron devolver parte del dinero robado a cambio de reducciones de pena. La Corte Suprema ha abierto investigaciones contra 7 senadores y 23 representantes a la Cámara, incluyendo los presidentes del Congreso. Un juez avaló el principio de oportunidad para Olmedo López,
convirtiéndolo en testigo de cargo de la Fiscalía en los procesos contra más de 27 altos funcionarios, congresistas y ministros. Por su parte, el ex subdirector Snyder Pinilla fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión, No y más. también está siendo investigado por otros hechos de corrupción en la UNGRD. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, y ha compulsado copias a la Fiscalía para que se investigue la presunta implicación de varios exministros del gobierno. Iván Name y Andrés Calle ya están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema de Justicia lo señaló como una amenaza para la sociedad. En 2017 estalló un caso que sacudió el Poder Judicial en Colombia. Se reveló como una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados que deberían impartir justicia hacían lo contrario. El plan era simple: magistrados y abogados corruptos se alineaban para cobrar millonarios sobornos a congresistas y políticos. El objetivo era desviar o archivar las investigaciones que tenían en su contra. De esta forma, los políticos evadían la justicia y seguían en el poder. La génesis del caso del cartel de la toga se remonta al 12 de mayo de 2017. Ese día, a través de varios audios de WhatsApp monitoreados por la DEA, el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, se contactó con el abogado Leonardo Pinilla, más conocido como Porcino. Su objetivo, que Pinilla y el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno viajaran a Miami para cuadrar cómo engavetar los procesos de corrupción en contra de León. El escándalo, que fue revelado gracias a las confesiones de algunos de los implicados, desató una crisis judicial nunca antes vista. El escándalo, conocido como Ñeñe Política, estalló a partir de una serie de interceptaciones telefónicas a José Guillermo Ñeñe Hernández, un ganadero vinculado con el crimen organizado. Los audios revelaron conversaciones en las que se En hablaba conclusión, otro narco, otro corrupto. de la presunta No, qué tristeza de Colombia, qué tristeza. inyección de dinero ilegal a la campaña presidencial de Iván Duque en 2018. 2.000 audios de conversaciones de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, movieron los cimientos del uribismo y llevaron incluso a que el presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe y hasta un general en retiro tuvieran que salir a dar explicaciones de su supuesta relación con el hombre investigado por vínculos con el narcotráfico. El caso generó una profunda crisis de legitimidad para el gobierno y para el partido de Duque, el Centro Democrático. Aunque las investigaciones judiciales fueron archivadas y la Corte Suprema desestimó algunos cargos contra el expresidente Álvaro Uribe, el escándalo dejó una intriga que aún no ha sido revelada. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ha causado un terremoto político que vino de una fuente inesperada: su exesposa, Daisuri Vázquez. Ella denunció que Nicolás había recibido grandes sumas de dinero de ex narcotraficantes y empresarios polémicos, y una ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! parte de él supuestamente ingresó de manera ilegal a la campaña presidencial de su padre en 2022. La revelación generó una crisis de confianza en el gobierno de Gustavo Petro. Veamos ahora cuáles han sido los primeros salpicados en esta investigación. El primero, por supuesto, es Nicolás Fernando Petro Burgos, quien es señalado por parte de su exesposa de recibir por lo menos 2.000 millones de pesos para supuestamente financiar. ¿Ven? Fue sapeado por la exesposa, por una mujer. Sapeado. La campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Judicialmente, Nicolás Petro y su exesposa fueron arrestados, y él fue formalmente imputado. Aunque el presidente ha negado tener conocimiento de los dineros ilícitos, las revelaciones han avivado el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia. El 15 de mayo del 2012, una bomba estalló al paso del vehículo blindado del exministro Fernando Londoño. El ataque fue un golpe brutal. 2 de sus escoltas murieron y 59 personas resultaron. No, pero ¿qué? ¿La Escobar 2.0 lo que pasó ahí o qué? Heridas, entre ellas el propio Londoño, y muchos civiles que pasaban por el lugar. No. El país se preguntó por la autoridad del atentado. Sin embargo, no había una respuesta clara. Las sospechas apuntaban a varios frentes: a las FARC, a grupos criminales conocidos como BACRIM, e incluso paramilitares o personas afectadas por los escándalos de corrupción en los que Londoño había estado involucrado. El caso fue condenado a nivel nacional. O narcos, porque también hay, yo creo que todavía debe haber narcos que están escondidos, no tan expuestos como antes, porque saben que ya hay más tecnología para agarrarlos, como también desafortunadamente hay más tecnología para esconderse. O sea, la tecnología beneficia tanto, pero también lo atrasa a uno. O sea, es tan chimba también que uno, ya puedo detectar a este desgraciado. Pin, le damos su proyectil. Pero también ellos también ya
tienen también ya la tecnología para detectar como, huevón, nos están viendo, tengamos cuidado, tengamos esto escondido porque ya ya nos pueden chequear y nos llega aquí la policía. Entonces es como la espada y la pared, literalmente. Internacional por organismos como la ONU y la OEA, que pidieron a Colombia que hiciera todo lo posible para encontrar a los responsables. El misterio sobre el verdadero motivo y el responsable de este ataque fue un menor de 17 años, presuntamente confeso. Hola, verdad, eso es el fentanilo. Hola, qué marica, qué droga tan estúpida. Uno que parece placentero eso, estar como un zombie ahí, así todo desgonzado. Huevón, eso qué estupidez. O sea, ejemplo, la vareta, listo. La vareta es algo también que la usan recreacional, es otro estupefaciente, pero pues no te embrutece a tal nivel que te puede, que es así como un zombie máximo, pues quedas más alerta, o sea, quedas más activo. Pero mientras que eso hace la vareta. La coca pues ya no es tan comercial porque eso ya es muy de los años 80, 90, ¿sí? El tusi, marica. O sea, yo creo que las drogas más estúpidas del mundo para mí, son el tusi y el fentanilo. Perdona la vareta, pero es que la vareta por lo menos es colombiana y no te deja como ahuevado, no te deja tan estúpido, listo, ya. Si uno se excede, sí te deja tontado, ahuevado, pero no te deja como un zombie caminando ahí por las calles. Ustedes no han visto las calles de Nueva York. Hay ciertos lados de las calles de Nueva York que son así, como un zombie. Por eso le llaman la droga zombie, literalmente. Hola Flash, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. El joven infractor de 17 años, conocido con el alias de Carne, conoció su responsabilidad en el hecho ocurrido el 15 de mayo del año pasado. Severo apodo, marica, de Carne. Bogotá, cuando murieron 2 personas del esquema de seguridad del exministro Londo. El menor de edad, quien podría ser condenado a pasar 5 años y medio en un centro de resocialización, aceptó cargos por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde. A finales de los años 50 y principios de los 60, mientras el país celebraba la supuesta paz en zonas rurales, miles de campesinos se sentían traicionados y abandonados. La exclusión política... Claro, porque las guerrillas se apropiaban de esas tierras, literalmente ellos llegan un grupo de 50 huevones a... Venga, prepáreme carnecita, ya vengo, pum, le mataban la gallinita a la vaquita, creo que era más que todo a las gallinas y a los cerdos, más que todo. Y listo, fríteme eso, y así armados. O sea, desgraciados, esos de merecían es pena de muerte. Y lo digo aquí, cada guerrillero, Paraco, LNN, bueno, cualquier de esas chimbadas, necesitan silla eléctrica, necesitan inyección letal. Pero es que Colombia tiene una ley que aquí no, que es la ley más estúpida, que la pena máxima en Colombia es solo 40 años. Dígame esa huevona, esa es la mayor pena. 40 años. Y ya, cumplen 40 años, salen a los 80, 90, 70. Bueno, algunos se morirán en cárcel, pero salen con vida. Algunos llegan solo a 40, 50 años de vida. Y uno, esa es nuestra Colombia. En vez como en Estados Unidos, en los árabes, eso si te matan o te mochan un brazo. No, acá la pena máxima es 40 años. La estupidez más grande del mundo. Total. No había espacio para la izquierda ni para las nuevas ideas. La respuesta del Estado a menudo era la represión. En este caldo de cultivo, de frustración, empezaron a surgir nuevas fuerzas. En 1964, en las montañas de Marquetalia, el gobierno lanzó una ofensiva militar contra un grupo de exguerrilleros liberales que se había... Yo le estoy embarrando. Me aclaran aquí que aquí sí existe la pena de muerte en Colombia. Creo que no. Por lo que yo he leído, creo que la pena máxima es
40 años y creo que acá no hay pena de muerte, creo. Se han asentado allí. Si no, pues que como un estúpido aquí. Acorralados, no tuvieron otra opción. Se unieron y fundaron las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su lucha era por la tierra y por los derechos de los campesinos olvidados. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, que posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Con algunos de sus familiares creó un grupo armado para defenderse en el sur del Tolima. Allí nació el campamento Davis, que hacía parte de las llamadas repúblicas independientes, donde un grupo de campesinos luchó por varios años contra los gobiernos conservadores. Es que me parece que la FARC era entre comillas buena, entre comillas, lo que tengo entendido, que ellos sí protegían como las fincas. Pero eso después se volvió un grupo tan grande que terminó siendo otro grupo criminal prácticamente. En mayo de 1964, luego de soportar un ataque aéreo ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en la llamada Operación Soberanía, se unieron para redactar un programa agrario y formar el llamado Bloque Armado del Sur, que posteriormente se unió con otro grupo en la meta para llamarse Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero las FARC no estaban solas. Ese mismo año, en el nororiente del país, nació otro movimiento, el ELN, o Ejército de Liberación Nacional, influenciados por la Revolución Cubana y su lucha antiimperialista. Y la lista no termina ahí. En 1967 también se formó el EPL, o Ejército Popular de Liberación. Su ideología maoísta. Entonces quedé como un idiota también. Vengan, pero me aclaran aquí si acá existe la pena de muerte, por lo que yo tengo entendido, no. O sea, que no existe ni la inyección letal ni nada de eso. Me aclaran si existe, o sea, pueden buscar si existe la pena de muerte en Colombia. Con la meta de una revolución comunista, cada uno con su propia causa, pero con un objetivo común: transformar a Colombia a través de las armas. En la década de los 2000, un nuevo poder criminal se unió a la clase Entonces sí estoy política. en lo correcto. Acá no existe. Nada de la pena de muerte no existe aquí. Para controlar el país, el paramilitarismo. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, buscando legitimidad y poder, se sentaron a la mesa con congresistas y políticos para hacer un pacto. El objetivo era decidir el poder a nivel local y regional, a través de la intimidación, el terror y la financiación de campañas. La Corte Suprema de Justicia fue la única que se atrevió a desenterrar este terrible secreto. Lo que encontraron fue impactante. Decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes de la época habían hecho pacto con las AUC. Esto desencadenó una crisis política sin precedentes. Más de 50 congresistas fueron condenados e imputados. Con el argumento de haber violado la moralidad pública, el juez 37 administrativo de Bogotá ordenó a 50 excongresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con las autodefensas devolver todos los dineros recibidos por reposición de votos, salarios y prestaciones. En Albion no importa a dónde vayas o lo que hagas, Ave tu María. cultura te acompañará en el viaje. En el departamento de Córdoba, la ambición llegó a un nivel macabro. La hemofilia es una enfermedad tan rara que solo afecta a una de cada 100.000 personas. Matemáticamente, en Córdoba debería haber unos 16 pacientes. Sin embargo, bajo la gobernación de Alejandro Lions, ocurrió un milagro. De la noche a la mañana, aparecieron 81 pacientes. El tratamiento, al ser de altísimo costo, no estaba cubierto por el plan básico, lo que obligó... O sea, como Colombia. Y a veces la EPS sirve para puta mierda. Pero así a veces la EPS no sirve para nada. Es como la policía. A veces la policía aquí en Colombia tampoco sirve para nada. Entonces no lo cubre la EPS. Y claro, mucha gente no tendrá la plata para darle los cuidados o la cura para esa enfermedad. Entonces, ¿qué mierda? Obligaba a la gobernación a pagar facturas millonarias directamente a las IPS aliadas por cada paciente registrado. La IPS, Unidos por su Bienestar, presentaba exámenes falsificados y firmas de médicos que jamás vieron a esos pacientes. Pero lo más oscuro ocurrió con los pacientes reales. Ay, Dios. Aprovechándose de su pobreza, el cartel les ofrecía sobornos de hasta 500.000 pesos para que firmaran que habían recibido el tratamiento completo. En realidad les daban dosis mínimas, poniendo sus vidas en riesgo para que los políticos pudieran revender el medicamento sobrante o quedarse con el dinero. Pañitos de agua tibia. Más de uno la ayudaron económicamente y más de uno vendía su salud por cualquier peso. Pero por casi a un paciente yo también lo comprendo. Yo lo haría, hasta pude hacerlo. Recibirte 200.000 pesos porque en el momento yo tengo esa necesidad. Al recibir dosis incompletas, los pacientes reales sufrieron hemorragias internas masivas y daños irreversibles en sus articulaciones.
Mientras los políticos compraban fincas y apartamentos de lujo, los enfermos se retorcían de dolor en camas de hospital. Tan bueno. O sea, mientras que los otros compran carros, caballitos, fincas, ¿no? Uno ahí muriéndose, perdiendo movilidad. O sea, no, qué chimba. Así es, qué chimba uno decir, ay, qué rico mi país, me está matando. O sea, vea cómo me mata aquí. Por falta de la medicina que el Estado ya había pagado. En total desaparecieron más de 50.000 millones de pesos, provocando el colapso del sistema de salud en la región y obligando a los pacientes que no estaban involucrados a viajar hasta 6 horas para recibir tratamiento en otras ciudades. Casi todos los días viajando, tú llegas a alguna terminal y si no te llevan a la terminal, nosotros te contestamos tarde, tú tienes que esperarte 4 o 3 horas en una terminal que te vayan a buscar. Y ella, bueno, ¿dónde te vas a ubicar? No, ubícate ahí. Y yo, bueno, pues en una cama por lo menos, pero están mal. Ni para una se te dan en el camino. El exgobernador Alejandro Lyons huyó a Estados Unidos y, como informante de la DEA, confesó que para encubrir este robo pagaron sobornos a magistrados de la Corte Suprema, en el infame cartel de la toga. Sin embargo, en julio del 2025, Lyons fue deportado a Colombia y trasladado a la cárcel La Picota para cumplir su condena de más de 5 años. No, vea esa mierda. Solo 5 años. No, ese marica sí debería tener por lo menos 40 años de cárcel. La chimba que no. Aunque hoy existen exmagistrados tras las rejas y se han recuperado bienes para reparar el daño, la sensación de injusticia persiste. Casos como este son parte de un sistema que a veces parece diseñado para infundir miedo. Nivel 4. Turbay Ayala llegó al poder con una promesa que hoy suena casi absurda: reducir la corrupción hasta sus justas proporciones. Pero en su primera gran acción no fue combatir la corrupción, sino la disidencia. En septiembre de 1978 implementó el Estatuto de Seguridad, un decreto que le dio al ejército poderes casi ilimitados. Con este estatuto los militares podrían juzgar a civiles en un consejo de guerra. De un día para otro, los derechos humanos se volvieron un lujo. Allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El país se tiñó de una oscuridad que recordaba las peores dictaduras del continente. En la primera década de los 2000, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Agencia de Inteligencia Colombiana, se convirtió en una herramienta usada a conveniencia por la corrupción interna del país con las denominadas chuzadas. El DAS usó sus capacidades técnicas para interceptar ilegalmente las comunicaciones de magistrados, periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos. Su objetivo era silenciarlos y desprestigiarlos. Él convirtió la única agencia civil de inteligencia en una agencia de inteligencia para el servicio exclusivo de los intereses de ese gobierno, que se tradujeron en perseguir a magistrados de la corte, a opositores, a críticos, a periodistas. Y obviamente, en lo que era un organismo civil de inteligencia, se terminó convirtiendo en el más atroz aparato de la guerra sucia que haya habido en Colombia. Pero el escándalo no terminó ahí. El DAS también se alió con los grupos paramilitares, entregándoles listas de líderes sociales y sindicales para que los asesinaran. Esta colaboración, que expuso el peligro de la infiltración criminal, llevó a que el presidente Juan Manuel Santos en 2011 disolviera la agencia. Bien, le tocaba. El caso que llevó a juicio a Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos tiene sus raíces en la década del 2010. Todo comenzó con las investigaciones del senador Iván Cepeda sobre los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. En un giro inesperado, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero la Corte Suprema de Justicia desestimó las acusaciones de Uribe y encontró indicios de que Uribe y sus abogados habrían intentado manipular a exparamilitares para que se retractaran de su testimonio. Este hallazgo dio un giro al proceso, convirtiendo a Uribe de denunciante a investigado. El proceso llevó a la privación de la libertad de Uribe, algo sin precedentes para un expresidente en el país. El épico juego de acción militar online War Thunder es un campo de batalla en el que las explosiones hacen temblar el suelo. Políticamente, el caso ha polarizado aún más a la sociedad colombiana, dividiendo a la opinión pública entre quienes defienden a Uribe y quienes respaldan la labor de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia de los años 2002 a 2010, ya fue sentenciado esta tarde a 12 años de prisión domiciliaria. Pero una tutela del día 19 de agosto revocó el arresto. La defensa del expresidente apeló el fallo en segunda instancia, dando como resultado la absolución de Uribe en este caso el pasado 21 de octubre.
El caso aún no cierra, pues aún existe un recurso de casación que podría cambiar las cosas. En noticia de última hora, un tribunal revoca la condena contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien, como saben, enfrentaba cargos por soborno y fraude procesal. Corría el año de 1970. En las elecciones presidenciales, los colombianos estaban divididos entre el candidato al Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, y el carismático y popular exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Los primeros resultados eran claros: Rojas iba a la cabeza, el país entero lo celebraba. Pero a medida que avanzaba la noche, algo extraño ocurrió. El conteo de votos se detuvo y la televisión se fue a negros. Cuando las transmisiones volvieron a la mañana siguiente, el resultado había cambiado por completo. La balanza se había inclinado a favor de Pastrana, quien fue declarado nuevo presidente. La hija del general, María Eugenia, comienza a ser llamada la capitana del pueblo. El conteo de los votos arma el lío. Las huestes del general y de la capitana dan por seguro el triunfo. Los ánimos se exaltan a los gritos de fraude. El rojaspinillismo amenaza con marchar sobre Bogotá. La indignación fue total. Para millones de personas aquello no fue una elección, fue un fraude electoral. La rabia y la desconfianza en un sistema que parecía incapaz de garantizar un proceso justo se apoderaron del país, y de esa decepción nació un movimiento, el M-19. Claro. En 1995, el recién elegido presidente Ernesto Samper Pizano prometía un nuevo rumbo para la nación, pero entonces estalló la bomba. Una serie de grabaciones, los tristemente célebres narcocassettes, salieron a la luz. En ellas, los líderes del cartel de Cali hablan sin tapujos de haber aportado millones de dólares a la campaña presidencial de Samper. La realidad es que necesitan 5.000 millones, de los cuales tienen conseguido... Lo sapearon. Necesitan 3, ¿viste? Literalmente sapeado. Eso lo sabe. Sí, eso está eficaz. La noticia fue un terremoto. Colombia se vio sumida en una profunda crisis institucional. La reacción internacional nos hizo esperar. Estados Unidos le retiró la visa al presidente Samper y desertificó al país, calificando a Colombia como una narcodemocracia. La imagen de la nación, que ya estaba herida, quedó completamente destrozada. Lo que vino después fue un proceso judicial y político tan controvertido como el escándalo mismo. Aunque la Cámara de Representantes, encargada de investigarlo, absolvió al presidente por falta de pruebas, su reputación nunca se recuperó. Sin embargo, su director de campaña, Fernando Botero Sea, y el tesorero Santiago Medina fueron condenados. Paro nacional en 2021. 2021, un país entero en la calle, harto de la desigualdad, de la corrupción y del miedo, explotó. La chispa que encendió la mecha fue una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Una propuesta que buscaba aumentar los impuestos en un país que, ya de por sí, estaba asfixiado por la pandemia. Pero la verdadera causa era un descontento histórico, una olla a presión que llevaba años gestándose. El gobierno se vio obligado a retirar la reforma, pero la respuesta del Estado fue, para muchos, desproporcionada. La represión judicial se extendió por todo el país, y el saldo fue trágico. Un alto número de heridos y detenidos, nombres como Dylan Cruz y Lucas Villa, se convirtieron en símbolos de la violencia estatal y mártires de un movimiento que exigía un cambio. Yo sí me acuerdo de eso. ¿Qué es esto? ¡Mierda! No hice nada. Espera. ¡Ay, juepucha! ¡Ay, cómo le pegan! El paro nacional, para muchos analistas, fue un factor determinante en la elección presidencial que se dio al año siguiente. En los años 70, un nuevo tipo de riqueza empezó a inundar Colombia, los capitales calientes del narcotráfico. Primero fue la marihuana, luego la cocaína. De la noche a la mañana, una actividad clandestina se convirtió en un imperio económico tan poderoso que ni el gobierno ni los partidos tradicionales pudieron ignorar. Los narcotraficantes no se quedaron en las sombras, querían poder y querían impunidad, así que se infiltraron en la política. Empezaron comprando conciencias de funcionarios locales, financiando campañas políticas y, literalmente, comprando elecciones. Lo llamaron clientelismo mafioso. Un nombre se destaca por encima de todos. A finales de los 70, la ambición de un joven traficante, Pablo Escobar, no conocía límites. No se conformaba con ser un simple criminal. Quería respeto, quería poder legal. Con su fortuna buscó un lugar en la política, usando su dinero en la construcción de barrios para los más pobres y así ganarse el apoyo popular. Ajá, eso hizo él. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz
y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Su ascenso a la Cámara de Representantes fue el resultado de una estrategia calculada. La clase política desprevenida o quizás indiferente no se dio cuenta del monstruo que estaba alimentando. El gobierno de la época, a menudo criticado por su pasividad, permitió que el poder de los narcos creciera sin control. Eso es verdad. Por tu seguridad, ¡Ay, los Dios! conductores en InDrive pasan por diversos filtros de verificación. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder, no a través de las urnas, sino con un golpe de estado. Para muchos fue un respiro, un militar con la promesa de poner fin a la carnicería política. Bien. El país, desesperado por la paz, lo recibió con aplausos. La violencia bipartidista, al menos en un primer momento, pareció retroceder. Pero esa paz tuvo un precio, y ese precio fue la libertad. Con el tiempo, el gobierno de Rojas Pinilla mostró su verdadera cara. La censura se convirtió en la norma, periódicos críticos como El Espectador fueron silenciados, quien se atrevía a contrariar era castigado. Si bien se volvió como prácticamente un dictador. Su gobierno no fue democrático, el régimen de Rojas Pinilla dejó una huella en el desarrollo del país. Durante su mandato se impulsó la construcción de obras públicas, se mejoró la infraestructura y se trajeron avances tecnológicos como la llegada de la televisión a Colombia en 1954. El poder absoluto corrompe y el caso de Rojas Pinilla no fue la excepción. Acusaciones de enriquecimiento ilícito salpicaron a su familia y allegados. La dictadura que prometió paz pronto se convirtió en un gobierno de abuso. La euforia inicial se transformó en un descontento generalizado. Estas son las imágenes y testimonios de esa jornada en la avenida Jiménez de Bogotá. El mismo pueblo que lo recibió como un salvador se unió para sacarlo del poder. El descontento creciente de la sociedad y de los mismos partidos tradicionales, liberales y conservadores, se unieron en un pacto para derrocarlo y así dar paso a un nuevo modelo de gobierno, el Frente Nacional. El 23 de julio del 2001, más de 50 políticos se reunieron en secreto con los jefes paramilitares más peligrosos del país, como Salvatore Mancuso y Don Berna. El objetivo era escalofriante: refundar la patria. Bajo el nombre clave de Plan Birmania, los paramilitares iniciaron una infiltración sistemática en el Estado. Se infiltraron en la Fiscalía, la Policía y, lo más grave, el Congreso de la República. No, qué chimba. Se estima que los paras llegaron a controlar el 35% del poder legislativo. Este pacto permitió desviar recursos de la salud y ganadería para financiar la guerra, silenciando a cualquiera que intentara denunciar. Incluso, el director del DAS de la época, Jorge Noguera, fue señalado como una cuota directa de los paras para facilitar persecuciones y asesinatos desde la inteligencia estatal. La verdad salió a la luz gracias a un computador del hombre de confianza de Jorge 40. Allí se encontró la prueba reina: listas negras de opositores y detalles de saqueos a recursos públicos. Uno de los casos más dolorosos fue el de Udaldo Díaz, alcalde de El Roble Sucre, quien denunció que lo iban a matar por no entregar el dinero público. Soy el alcalde del Roble suspendido por una sola razón, injusta. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Días después fue asesinado. Se confirmó que su nombre estaba en las listas de exterminio del Bloque Norte. En este 2026, Salvatore Mancuso ha regresado a Colombia como gestor de paz, reabriendo las heridas del pacto. Aunque muchos de los firmantes originales ya pagaron sus penas, el fenómeno ha mutado. Los analistas advierten sobre una parapolítica de segunda generación. Los herederos de aquellas familias siguen ocupando curules en el Congreso. Nivel 5, señores. Hidroituango, una represa gigantesca que prometía progreso y energía para el país, ocultaba oscuros secretos bajo sus fauces. La zona de la represa por décadas fue un cementerio. El río Cauca y sus alrededores habían sido usados como fosas comunes por los grupos armados ilegales. Cientos de personas desaparecidas y víctimas de guerra se encontraban ahí, pero cuando la construcción de Hidroituango avanzó, la verdad fue ignorada. Durante 5 días, la misión de observación constató que en los 12 municipios del megaproyecto estarían los cuerpos de víctimas de desaparición forzadas. Los voceros de la misión señalaron que desde 2014 a 2017 la Fiscalía ha exhumado 159 cuerpos en los mismos 12 municipios sobre la ribera del río. Las autoridades, al igual que la empresa, negaron que los cuerpos de desaparecidos estuvieran en el área al ser inundada. Así que, sin un plan de búsqueda, sin una investigación a fondo,
se llenó el embalse. Cientos de cuerpos quedaron sepultados bajo millones de litros de agua. Ah, qué embarrada, pobre familia, pobre En la tarde del 7 de familiares. junio del 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una de las voces más críticas de la derecha, fue atacado en un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Ah, pues que Modelia, o sea, prácticamente perdónanos a que va a hablar, pero el tipo fue muy tonto. O sea, como huevón, sabiendo que allá hay muchos izquierdistas, ¿sí? Se va con solo 2 escoltas, creo que fue solo 2 escoltas, se distrajo uno. ¿Y qué pasó? Pues le dieron su tiro. O sea, también mucho pendejo. O sea, si hubiera puesto chaleco antibalas, cabina blindada, el círculo de seguridad, pero no. Un menor de edad de tan solo 15 años se acercó y le disparó varias veces. 2 de los proyectiles impactaron en su cráneo, dejándolo herido de gravedad. El joven fue capturado en el acto, confesó a gritos que, pues que dejándolo fue y le disparó el tiro varias veces. así nomás. 2 de los proyectiles impactaron en su cráneo, dejándolo herido de gravedad. El joven fue capturado en el acto, confesó a gritos que lo hizo por plata. Después de una lucha de 2 meses... Los que quieren tumbarlo le escogen a una persona pues pobre, humilde, para, venga, le damos ejemplo, 4 millones o 15 millones de pesos, por ahí 10 millones, tienes que hacer esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa? Como lo capturaron, no le pagan nada, listo. Entonces, ¿qué hacer? Pues apea, pero igualmente pues queda sentenciado. Lo matan en la cárcel de pronto. En el hospital el senador no pudo recuperarse de sus heridas. Su fallecimiento, confirmado por su familia, conmocionó al país y a la clase política. Y mucha atención que arrancamos esta jornada informativa con una mala noticia. Acaba de confirmar la muerte del senador por el Centro Democrático Miguel Uribe. No, pero ese tipo, un guerrero. ¿Por qué? Porque se duró como 2 meses, un mes, duró vivo, con 2 tiros en la cabeza. O sea, guerrero, pero pues no sobrevivió más, lastimosamente. Turbay, recordemos que el senador fue ingresado a la clínica Fundación Santa Fe en el norte de la capital colombiana el pasado 7 de junio luego de ser víctima de un atentado con armas de fuego en el Parque del Golfito en el sector de Modelia. Gracias a la confesión del menor, sí, sobrevivió 2 meses, o sea, duro, para un tiro en la cabeza, o sea, guerrero. A 7 años de privación de la libertad, la fiscalía acusó a varios implicados, incluyendo a alias El Costeño como coordinador del sindicato y a un presunto cabecilla, alias El Viejo, que según la jueza planeaba más atentados contra otros precandidatos. Su muerte, vista por muchos como el regreso de épocas que consideramos superadas, dejó una silla vacía en el Senado. El caso dejó un profundo luto en la sociedad colombiana y reavivó el debate. Pero sí, qué tristeza lo de ese tipo, qué tristeza. Sobre la seguridad de los líderes y la fragilidad. Es que fue ahí, llegó y pum, acá uno y el otro fue ahí. O sea, fueron seguidos, pero 2 meses. Ay, Dios. En 1990, después de décadas de guerra, la paz parecía, por primera vez, una posibilidad real. El ex líder de la guerrilla del M-19 se había desarmado y ahora buscaba un cambio en las urnas. Carlos Pizarro León Gómez manifestaba su intención de ser presidente de Colombia. El 26 de abril de 1990, Pizarro subió un avión. Iba a hacer una campaña política, pero su viaje nunca llegó a su destino. Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, acabó con él en pleno vuelo a Barranquilla, pocos minutos después del despegue. Se confirmó que el magnicidio fue planeado por una alianza criminal entre los líderes paramilitares de las AUC, incluyendo los hermanos Carlos y Fidel Castaño, y altos agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En noviembre del 2024, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano... Lo único malo que veo de este video es que está medio enredado, porque ponen cosas 2003,
después pasamos a 2006, después 2024, después ahora 2025, de 2025 pasamos 2024, después que a los 60, o sea, está un poquito enredado, se entiende, pero un poco enredado. Reconoció oficialmente su responsabilidad internacional en la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro. Es la aceptación por primera vez de que miembros de la inteligencia oficial conspiraron para asesinar un líder de oposición. Ya 20 años de cárcel fue condenado Jaime Ernesto Gómez, ex escolta del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. Así lo determinó un juez especializado de Bogotá, quien señaló que Gómez fue partícipe del asesinato ocurrido el 26 de abril de 1990. Según la decisión, fue Gómez la persona encargada de asesinar al señor de Pizarro en una supuesta acción heroica para silenciarlo y por orden de los hermanos Castaños. En la década de los 80, el país vivía con miedo, atrapado en una red de violencia, fundamentalmente inducida por el cartel de Medellín. En medio de todo este caos sobresale el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento, un candidato presidencial que prometía acabar con la impunidad y, sobre todo, reinstaurar la extradición de narcotraficantes. Galán era una amenaza para todos aquellos que se beneficiaban de la violencia. Su postura firme contra el tráfico lo convirtió en el enemigo público número 1 de los carteles. La noche del 18 de agosto de 1989, mientras Galán daba un discurso en Soacha, fue asesinado. 3 impactos acabaron con su vida. El crimen fue un golpe devastador para la democracia. ¡Ay, quedó grabado! ¡Ay, marica! El asesinato desató una guerra total contra el cartel de Medellín. El gobierno prometió vengar la muerte de Galán y la persecución se intensificó. Uno de los primeros golpes a los traficantes fue la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los principales financistas de los paramilitares. Esto tuvo una consecuencia inesperada. El líder del cartel creyó que los paramilitares se unirían a su guerra contra el Estado, pero se equivocó. Estos grupos, sintiendo la presión del gobierno, decidieron que era mejor tomar distancia del narcotráfico y concentrarse en su lucha contra la guerrilla. Esta separación entre paramilitares y los narcos marcó un antes y un después en el conflicto, pero eso no terminó allí. El influyente político Alberto Santofimio Botero fue condenado a 24 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia como determinador del crimen, probando el nexo directo entre la política de alto nivel y la mafia de los carteles. Aunque Santofimio se encuentra en libertad condicional desde el 2020, el fallo que intentó sin éxito tumbar en 2023 sigue vigente. En octubre de 2007, un juez especializado acató la tesis de la Fiscalía que el político tolimense, en su afán por convertirse en candidato del Partido Liberal a la presidencia, convenció a Escobar de eliminar a Galán, o si no, este llegaba a la presidencia y lo extraditaba. Claro, y yo me acuerdo un iceberg de Escobar que él le tenía miedo a la extradición, era de sus mayores miedos. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá. 35 guerrilleros tomaron a casi 300 rehenes, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema. Su objetivo era romper el silencio. Y entre ellos, ahí también estaba Petro, disparando. Exigir justicia y dar a conocer sus reclamos de forma agreste. El M-19, que sentía que el acuerdo de paz firmado en el 84 había sido traicionado por el gobierno, buscaba realizar un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancur, en el estrado de la justicia. Pero la respuesta del Estado no fue un rescate, fue una guerra. El ejército con tanques y helicópteros asaltó el edificio. No importaron las súplicas de los rehenes pidiendo un cese al fuego. La prioridad era retomar el control. La batalla duró 28 horas. El resultado fue una tragedia. El palacio se convirtió en cenizas. Más de 100 personas murieron, entre ellos magistrados, rehenes, guerrilleros y miembros de las fuerzas de seguridad. 11 personas, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes, fueron vistas con vida saliendo del palacio, pero desaparecieron sin dejar rastro. Sus familiares aún los buscan y el misterio sobre su paradero sigue vigente. De hoy, Antonio Nariño. Este video, que las autoridades colombianas conocen por primera vez, fue grabado por periodistas extranjeros. Bueno, vamos a ver por esto.
El camarógrafo español no se detuvo. Registró los primeros disparos de los guerrilleros del M-19. Frente al lente pasaron hombres del F2 de la policía, cogiendo fuerte de las camisas y las chaquetas a los liberados como si los hubieran capturado. Hombres del F2 llevaron a un hombre en supuesta situación de detenido. Serviaseo. ¿Serviaseo? Ahí dice serviaseo. En otra multitud, apenas reconocible por el ritmo de los pasos de sus escoltas, apareció esta mujer. Luz Mari Portela, esta persona. Sin dudarlo, René Guarín afirmó sobre las imágenes que se trataba de Luz Mari Portela, la compañera de su hermana Cristina que trabajó como cajera en la cafetería del Palacio. Luz Mari Portela y Cristina, la hermana de René Guarín, fueron declaradas como desaparecidas hasta el pasado 20 de octubre. O sea, fue la misma policía que los secuestró. Cuando Medicina Legal confirmó la identidad de sus restos. Para mí, o sea, la misma policía supone la libertad. Es un enorme universo. Investigación. Que loco, o sea, la misma policía los capturó. Y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de... Investigaciones y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, sugieren fuerte de sus restos. Sí. Investigaciones y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Pero en alias... momento quiero... no, pensé que era... Y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, sugieren fuertemente que el cartel de Medellín financió la toma. Supuestamente el objetivo era destruir los miles de expedientes judiciales que contenían las pruebas para su externo. Pero sí, o sea, lo feo es como... Sí, o sea, más o menos, lo decir, la misma policía los capturó prácticamente. Uy, no, qué feo. Eso no me lo sabía. Investigación. De verdad, eso sí no me lo sabía. Qué gato. Y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, pero, o sea, lo feo es como... La identidad de sus restos. Como... Investigación. Un país, o sea... La misma, o sea, uno ya no puede confiar en la misma seguridad colombiana prácticamente. En conclusión. Y testimonios clave, como los del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, sugieren fuertemente que el cartel de Medellín financió la toma. Supuestamente el objetivo era destruir los miles de expedientes judiciales que contenían las pruebas para su extradición a Estados Unidos. Un objetivo que, de hecho, se cumplió con el incendio del Palacio. El M-19 niega rotundamente esta alianza. Argumentan que el propósito real era el mencionado juicio político del presidente Belisario por incumplir el acuerdo de paz. Este caso ya lo tocamos a detalle en un video anterior. En la parte superior te dejamos el enlace para que lo mires. Era el 9 de abril de 1948. Colombia estaba desgarrada por la desigualdad y la represión bipartidista, y vio en el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán su única esperanza. Su popularidad era tal que se decía que ya era presidente, solo faltaba contar los votos. Poco después de la 1 de la tarde, Gaitán salía de su oficina en el centro de Bogotá. Se dirigía a almorzar con sus amigos, pero nunca llegó. Justo en la calle, la historia de Colombia se partió en dos. Un hombre, Juan Roa Sierra, accionó 3 veces a quemarropa. Gaitán cayó al suelo asesinado. La noticia corrió como un incendio forestal. La ciudad, que había visto en él a su salvador, se sumió en un frenesí de rabia. El pueblo no esperó justicia y, en un acto de furia primitiva, la multitud linchó a Roa Sierra en la misma calle, hasta dejarlo irreconocible. Este linchamiento brutal e inmediato fue crucial. Juan Roa Sierra nunca pudo hablar. El asesinato de Gaitán pulverizó la última oportunidad de paz y desató el infierno, lo que se conoció como el Bogotazo. Fue el estallido de la ira popular acumulada por años de desigualdad. Bogotá se convirtió en un campo de batalla. Edificios ardiendo, saqueos, iglesias asaltadas y tranvías volcados. Las revueltas se extendieron a otras ciudades y pueblos, marcando un levantamiento nacional. El caos ocurrió mientras se celebraba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, donde se crearía la OEA, Organización de Estados Americanos. Entre los asistentes estaba un joven reportero cubano, quien fue testigo directo del levantamiento popular. Este joven era Fidel Castro. Él dice que este evento marcó profundamente su ideología política. Pero el mayor misterio del Bogotazo sigue siendo ¿quién estaba detrás de Juan Roa Sierra? La rápida muerte del asesino impidió conocer a los autores intelectuales.
A lo largo de los años se ha tejido y documentado teorías e hipótesis que contaremos brevemente. La primera teoría es la más conveniente para el status quo. Juan Roa Sierra actuó solo. La investigación lo perfiló como un hombre pobre y desempleado, con tendencias fascistas y un historial de esquizofrenia paranoide. Esta versión sugiere que Roa se obsesionó con Gaitán, lo endiosó y al descubrir que solo era un ser humano común, se sintió traicionado. Su locura, mezclada con el interés por la simbología nazi, habría sido el cóctel explosivo. Roa, en este relato, es tanto culpable como víctima de su propia mente enferma. En el contexto de la Guerra Fría, los culpables fueron los comunistas. El gobierno conservador usó el caos del Bogotazo para culpar al Partido Comunista y, por extensión, a la Unión Soviética. La narrativa era simple. Agentes extranjeros buscaban desestabilizar la región. Esta teoría se vio impulsada por el hecho de que Bogotá era la sede de la Conferencia Panamericana y que un joven Fidel Castro se encontraba en la ciudad. El cubano de hecho se reunió con Gaitán días antes y presenció el estallido. Sin embargo, las supuestas pruebas de la KGB se basan en testimonios inconsistentes y hasta hoy nunca se ha probado el vínculo directo entre el comunismo internacional y Juan Roa Sierra. El interés extranjero. Años antes, el joven Gaitán había expuesto la brutalidad de la United Fruit Company en la famosa masacre de las bananeras. La teoría sugiere que la CIA tenía infiltrados en Bogotá, como el agente John Mipos Espíritu. La agencia había intentado sobornar o neutralizar a Gaitán. Al fracasar, se habría activado la operación Pantomima para contactar y contratar a Juan Roa Sierra para cometer el crimen. La traición liberal. Gaitán fue traicionado por su propia gente, la élite del Partido Liberal. ¿Qué tal? A pesar de ser jefe único, su discurso populista amenazaba a los líderes tradicionales. La pieza clave es la presencia de Plinio Mendoza Neira, representante de los rivales internos de Gaitán, quien salía tomado del brazo con el caudillo del momento del disparo. Testimonios no confirmados sugieren que Mendoza fue quien puso de blanco a Gaitán para que Roa, que nunca lo había visto de cerca, supiera a quién disparar. Un crimen de Estado. Se rumora que sectores conservadores infiltraron agentes para llevar a cabo el complot. Un testimonio póstumo sugiere que un agente llamado Pablo Emilio Potes habría confesado ser el verdadero traidor, mientras que Roa Sierra fue solo un chivo expiatorio que debía ser linchado de inmediato. La intención era clara: Gaitán debía desaparecer porque representaba un peligro existencial para el sistema político y económico de las élites tradicionales. Claro. ¿Cuál de estas teorías te parece la más conveniente? No sé. Estaremos leyendo tus argumentos en los comentarios. Sí, no tengo idea. Guerra de los 1000 días. A finales días del siglo XIX, Colombia era un barril de pólvora. Los liberales estaban furiosos porque el gobierno de la hegemonía conservadora los había borrado del mapa político, ignorando su voz y sus votos. Sentían que la única opción era la guerra. Esta furia política se encontró con una crisis económica brutal. Los precios del café se desplomaron, los impuestos se dispararon y la gente de a pie estaba hambrienta. La chispa que detonó el conflicto fue la cancelación de las elecciones de 1899 por parte de los conservadores. El 17 de octubre de 1899, el primer disparo se hizo en el departamento de Santander, y lo que siguió fue una carnicería. Durante más de 1130 días, casi 3 años, el país se desangró en batallas campales, guerrillas y emboscadas. Se estima que murieron entre 25 y 80.000 colombianos. Un golpe demográfico devastador. Familias enteras fueron destrozadas en un conflicto fratricida. Además de esto, la moneda se devaluó tanto que el gobierno tuvo que recurrir a la impresión masiva de billetes sin respaldo, papel moneda, llevando la inflación al límite. Pero un golpe más humillante y duradero estaba por llegar. Estados Unidos planeaba construir el crucial canal interoceánico en Panamá. Los estadounidenses, cansados de las demoras de Colombia y temerosos de que la inestabilidad política pusiera en riesgo el proyecto, decidieron actuar. Aprovechando la debilidad colombiana, Estados Unidos intervino militarmente en 1903, un año después de que la guerra terminara. El golpe de Estado panameño que declaró la separación contó con el apoyo directo militar y financiero de Estados Unidos. Colombia, sin ejército que enviar ni dinero para financiar una reconquista, no pudo hacer nada, y de forma oficial, Panamá se separó de Colombia. La guerra de los 1000 días metió lo peor de nuestra cultura política a la cotidianidad de los colombianos. La guerra de los 1000 días facilitó la separación de Panamá. La guerra de los 1000 días nos dejó principalmente alrededor de 25.000 muertos. Sí, prácticamente nos quitaron Panamá. Mucho antes de Gaitán o Galán, Colombia vivió el magnicidio que definió el ADN de la impunidad en nuestro país: Rafael Uribe Uribe, un general que sobrevivió a 1000 batallas, un líder carismático, a un paso de la presidencia, emboscado en pleno centro de Bogotá.
Eran las 12:55 de la tarde del 15 de octubre de 1914. El general Uribe Uribe caminaba hacia el Capitolio cuando los policías que custodiaban el Congreso fueron retirados estratégicamente. En las sombras, un hombre elegante, oculto bajo una ruana, identificado por testigos como un general de la policía, coordinaba el ataque. Pero llamaba la atención porque encima de esa vestimenta llevaba una burda ruana gris y después resultó ser nada menos que un general de la Policía Nacional. No solo les impartió órdenes en la escena del crimen a los asesinos, sino que controló absolutamente todos sus movimientos. Otro hombre saltó sobre el general y, con manoplas de metal, le propinó 2 golpes brutales en la cabeza. Uribe Uribe quedó aturdido y sin defensa. Este hombre desapareció entre la multitud. Con el general tambaleándose, los sicarios Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal entraron en acción. Galarza descargó el primer hachazo gritando una frase ensayada: "Usted es el que nos tenía fregados". Segundos después, Carvajal remató el cuerpo caído sobre la carrera séptima con una crueldad cinematográfica. Lo que siguió fue una agonía de 12 horas en una habitación invadida por una multitud curiosa que casi no dejaba respirar al general, mientras el sistema judicial se apresuraba a borrar cualquier rastro de los autores intelectuales. A día de hoy, el caso se recuerda por un detalle perturbador. Solo un año después, los asesinos salieron de su celda para protagonizar una película sobre su propio crimen llamada El drama del 15 de octubre, el primer largometraje documental filmado en Colombia. Los historiadores coinciden en que este fue el primer gran falso positivo judicial colombiano, ya que la historia oficial narra el hecho como un ataque de 2 borrachos resentidos. Se teoriza que los verdaderos culpables, aquellos que temían el progreso de Uribe Uribe, nunca fueron condenados. Nivel 6. En los años 80 la guerrilla decidió dejar las armas y probar suerte en la política. De este acuerdo con el gobierno nació un movimiento llamado la Unión Patriótica o la UP. La UP se convirtió en un fenómeno político, obtuvieron alcaldías, consejos y escaños en el Congreso, pero la esperanza por encontrar paz duró poco. Ciertos sectores llenos de un odio político profundo no podían tolerar la idea de que exguerrilleros hicieran política. Para ellos, era una amenaza que debía ser eliminada. Lo que vino después fue un exterminio sistemático. En la década de 1980 y 1990, miles de militantes, líderes y simpatizantes de la UP fueron asesinados, desaparecidos o forzados al exilio. Fue una persecución que pulverizó la fe en la vida democrática. Mientras se desarrolló la Unión Patriótica, desde el Estado hubo una actitud por omisión y por acción en muchas ocasiones que determinó asesinatos masivos contra integrantes de la Unión Patriótica y determinó, por supuesto, la conformación de lo que hoy llamamos genocidio. En julio del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. La Corte calificó los hechos como un genocidio y concluyó que el Estado fue responsable de no proteger a más de 6.000 de sus miembros. Este caso ya lo tocamos a detalle en un video anterior. En la parte superior te dejamos el enlace para que lo mires. En el norte de Colombia a finales de la década de 1920, el poder no lo tenía el gobierno, sino la United Fruit Company, un gigante estadounidense con un dominio feudal sobre el banano. Los trabajadores agotados y explotados se unieron en una huelga masiva y pacífica. Sus exigencias eran simples: salarios justos y no ser tratados como esclavos. Bien. Lo que siguió fue una huelga masiva y pacífica, que reunió a más de 25.000 personas. El gobierno de la época, aliado con la empresa, los tildó de cuadrilla de malhechores. El ejército fue enviado a la zona y la noche del 5 de diciembre de 1928, en la estación de Ciénaga, el silencio de la noche fue roto por el sonido de las balas. Primero les digo, les doy 5 minutos para que se retire, pero era mucha gente. Yo creo que la gente no pensaba que les iban a disparar. Sin previo aviso, las tropas dispararon contra la multitud de hombres, mujeres y niños desarmados. El número de víctimas es un misterio. Algunos mencionan 500, otros mencionan 1.000. ¿Cuántos? El gobierno confirmó solo 9 decesos. Algunos hombres, mujeres y niños desarmados. El número de víctimas es un misterio. Algunos mencionan 500, otros mencionan 1.000. El gobierno confirmó solo 9 decesos. Y los periódicos de la época lo minimizaron. Un joven representante liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán tomó el caso. Desde el Congreso investigó, desenterró los hechos y expuso la brutalidad del gobierno y la corrupción de la empresa. El escándalo y la indignación popular desacreditaron al gobierno conservador, allanando el camino para que, 2 años después, el Partido Liberal regresara al poder. You, just you, building your app.
on Base 44. Operación Esto ocurrió Orión. en Medellín en octubre del 2002. La Operación Orión fue la toma militar urbana más grande en la historia de Colombia, diseñada para limpiar la Comuna 13 de las guerrillas. Pero detrás del discurso oficial de seguridad se escondía un pacto oscuro que convirtió a un barrio entero en un campo de exterminio. A la medianoche del 16 de octubre, 3.000 efectivos rodearon la montaña, bajo el mando de los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego. La Comuna 13 se volvió una ratonera. Mientras los helicópteros disparaban a todo lo que se moviera, los habitantes se refugiaban bajo sus camas. Pero lo más siniestro no eran los disparos, eran unos hombres de capucha negra que caminaban detrás de las tropas oficiales. Cuando se buscan fotos en las redes, la que más resalta es esta que están viendo en pantalla. En la fotografía se observa un hombre alto, vestido de camuflado, pero sin distintivos militares, señalando con su mano derecha hacia una de las casas. Este gesto delató indica que a plena luz del día, paramilitar al margen de la ley, le da indicaciones a los agentes gubernamentales que están a sus espaldas para que ellos capturen o liquiden a aquellos señalados. Eran paramilitares de Don Berna, cuya única función era señalar casas con el dedo. Si el encapuchado te señalaba, los militares te sacaban a la fuerza. Muchos de esos jóvenes nunca volvieron a ser vistos. ¿A dónde llevaron a los desaparecidos? La respuesta está bajo toneladas de cemento. La Escombrera, un botadero en la parte alta de la comuna, se convirtió en el cementerio urbano más grande del mundo. Según confesiones de paramilitares, allí cavaron más de 100 fosas comunes cubriendo los cuerpos con cal. Durante décadas, el Estado negó su existencia, pero el dolor de las madres que buscaban a sus hijos con sus propias manos nunca se apagó. A día de hoy, gracias a la JEP y a forenses internacionales, se han recuperado los primeros cuerpos de la Escombrera, confirmando la evidencia física de la tortura. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, sentenciando que Orión no fue una operación de seguridad, sino un crimen conjunto. Aunque los responsables políticos de la época sigan negándolo, los restos que emergen hoy son la prueba final que la impunidad nunca pudo enterrar. Falsos positivos. Una de las páginas más oscuras de nuestra historia es la de los falsos positivos. ¿Verdad? En la guerra contra la guerrilla, la presión por mostrar resultados era brutal. Los altos mandos exigían bajas y los militares, para lograr ascensos, condecoraciones y vacaciones, hicieron algo impensable. Se convirtieron en asesinos de su propio pueblo. Desgraciados. En zonas deprimidas, los militares, actuando en escuadrones, engañaban a jóvenes vulnerables con falsas promesas de trabajo bien pagado. Eran captados a menudo lejos de sus casas, los llevaban a lugares apartados, los asesinaban a sangre fría y luego manipulaban la escena del crimen. Vestían a los civiles con uniformes de combate, les colocaban armas junto al cuerpo y los presentaban al país como guerrilleros muertos en combate. Villamil Rodríguez muestra una cicatriz que le quedó luego de que en 2007 unos soldados colombianos le dispararon a quemarropa. Entonces tenía 17 años, caminaba por una zona rural en el Tarra, región fronteriza con Venezuela, cuando se topó con las tropas que lo retuvieron por unas horas. Cuando caía la noche, 2 soldados descargaron una ráfaga de fusil y él cayó con 2 disparos en el brazo derecho. Yo sentí los tiros, un viaje caí, pero yo no perdí conocimiento, no perdí nada. Escuchaba todo lo que ellos por el radio decían. Los oyó decir que habían tenido un enfrentamiento con el Frente 33 de la guerrilla FARC y que necesitaban un helicóptero para recoger el cuerpo. Rodríguez cuenta que contuvo la respiración para no delatarse. Me soltaron a la esposa, la pita que me tenían amarrada, trajeron una pistola y me la tiraron ahí al lado de la cabeza. Rodríguez pudo aprovechar luego un descuido para deslizarse sobre el barro y escapar. Él es el único campesino que ha sobrevivido a la trama de falsos positivos de los militares en la región colombiana de Catatumbo. Por años, el Estado negó estos crímenes, pero la verdad se impuso por la lucha incansable de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha documentado esta tragedia con cifras aterradoras. Al menos 6.402 víctimas fueron asesinadas de esta manera, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Recuerdo que al mayor Rodríguez incluso creo que estaba operando en el área de Barrancomina y tampoco había dado ningún resultado operacional. Le digo, es que en Barrancomina no hay guerrilla. Usted lo que tiene es que colocar el batallón en línea, dispare, vaya y recoja. Esas eran las expresiones del comandante del ejército. La resistencia de las madres de Soacha, mujeres que lucharon incansablemente para limpiar el nombre de sus hijos desaparecidos y asesinados, se convirtió en un símbolo de la lucha de la justicia en Colombia. Su valentía fue se convirtió en un símbolo de la lucha de la justicia en Colombia. No, qué pesar. Su valentía fue crucial para que esta verdad saliera a la luz, revelando cómo la ambición por las cifras convirtió a miembros del ejército en asesinos
de su propio pueblo. Soy hermana de Jaime Castillo Peña, desapareció aquí en Bogotá, apareció en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de Soacha. Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para llegar a encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Llegamos al final. Bueno chicos, ya llegamos al final de este video. Denle like, compartan, suscríbanse, dejen en sus comentarios qué piensan sobre lo que hemos visto. Por favor suscríbanse. Y nada, terrible. O sea, no tengo así como algo para decir, sino que lastimosamente así es Colombia. Prácticamente la política en Colombia es bastante corrupta. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.